Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Si es la primera vez que lo escuchas, te damos la bienvenida. Es un espacio de personajes bíblicos. Un espacio que podrás escuchar en iVoox, en Spotify. Un espacio que podrás ver incluso a través de la cuenta oficial de Radio Solidaria en YouTube. Ahí tenemos la categoría de personajes bíblicos, Aprendiendo de. Y podrás disfrutar de estos contenidos, porque de los personajes bíblicos podemos aprender lo bueno, pero también se aprende lo malo. Se nos puede pegar lo malo. Hoy os vamos a presentar a una mujer. Una mujer que la Biblia no menciona su nombre, pero los historiadores, los expertos, científicos, personas de talla mundial, sobre todo el catolicismo, le ha puesto nombre. Sí, le ha puesto nombre a esta mujer. Hoy vamos a hablar de Claudia Prócula. Tú dirás, por el nombre, por el apellido, deduzco que es una mujer romana. ¿Pero sabes quién es esta Claudia Prócula? Esta mujer es la mujer que está detrás del poder. Es la esposa de Poncio Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Esta es una traducción diferente a la que me gusta a mí, que es la Reina Valera 1960. Seguramente tú tienes otro lenguaje diferente, te gusta otra traducción de tu Biblia. Pero mira lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La palabra de Dios la menciona solo una vez, pero la historia la recuerda por su valentía en la defensa de Jesús. Su nombre, según los expertos, era Claudia, y era la esposa del procurador romano Pilato. Era el agregado del imperio para Palestina. Se hace presente durante el juicio de Jesús, si es que a esa pantomima podíamos llamarla juicio, porque fue una persecución directa, malvada contra Jesús. Es el famoso juicio injusto. Y al igual que en nuestra sociedad hay juicios injustos y hay jueces corruptos, hay gobiernos corruptos, ya en épocas de Jesús este juicio fue injusto. Había un tribunal, había una corte judía de fariseos, de saduceos y de los eos corruptos. Había un juicio religioso y Pilato estaba escuchando las acusaciones de los judíos. Al interrogar a Jesús se dio cuenta de su inocencia, cosa que expresa claramente, y a partir de ese momento su cobardía no le permite soltar a un inocente. Lo envía donde Herodes, quien también reconoce la inocencia de Cristo, y luego intenta compararlo con Barrabás para que lo libere el pueblo a través del indulto. En ese momento, cuando recibe el recado de Claudia, su esposa, sucede las palabras que su esposa le dice a su marido: no te metas con ese justo. Por causa de él hoy he sufrido mucho en sueños. Las indicaciones de Claudia, su esposa, son claras. No te mezcles en ese asunto. Y Pilato se debió sorprender. Fue su oportunidad para hacer lo correcto. Sin embargo, la corrupción, la política, la presión popular pudo más que su conciencia. Incluso no escuchó el consejo de su esposa. Hoy en día hay esposos que no escuchan el consejo de su esposa. Y al revés. Hay esposas que no escuchan el consejo correcto del esposo. Y sucede lo que sucede. Divorcios, separaciones, incluso maltratos de un lado y de otro. Y al final, los que se llevan el mal sabor, pues son los hijos. Son los que más afectados se quedan. Todo por escuchar. Todo, o mejor dicho, todo por no escuchar el consejo correcto del esposo o de la esposa. Las indicaciones de la esposa de Pilato son claras. No te mezcles, por favor. Haz lo correcto en este asunto. Claudia era de familia imperial
y eso hacía que tuviera un gran peso en las posibles decisiones que tomara su esposo. Por la influencia política que tenía su esposa, le convenía hacerle caso. Sin embargo, decidió seguir adelante por el temor que sentía frente a la presión popular. Y me imagino que también Poncio Pilato quería tener un reconocimiento de parte del César. Si se entera que aquí hay un motín, si se entera de lo que está sucediendo aquí por soltar a Jesús, a lo mejor me quitan mi posesión, a lo mejor me quitan mi posible reinado, mi imperio, mi condecoración, mi posible ascenso. Hay una tradición que se remonta al menos hasta orígenes cercanos, señala que la esposa de Poncio, Claudio Prócula, se convirtió al cristianismo. Por eso la Iglesia Ortodoxa la venera como santa. Y es posible que conociera a Jesús porque no había pasado desapercibido. Aún mujeres de la corte ya estaban siguiendo a Cristo. Lo que llama la atención que en el juicio de Jesús fue ella la única que defendió a Jesús. Otra sería la historia, ¿verdad? Si Pilato, su esposo, le hubiera hecho caso. La mujer de Pilato, una mujer que tuvo el coraje de abogar por Jesús. Vamos a recordarlo, Mateo 27, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No es raro que un hombre duro reciba la bendición de una esposa suave en su trato. La esposa de Poncio Pilato quería lo mejor para su esposo. Y fue sincera. Fue donde él le dijo: mira, no hagas nada contra Jesús. Por causa de él he tenido pesadillas. Por causa de él no he podido dormir. Ni aun así, Pilato escuchó a su esposa. Pilato es un ejemplo de una persona déspota, que abusaba de su autoridad, de su poder. Cuando crucifican a Jesús, cuando muere Jesús, dice la palabra que por causa de la muerte de Jesús, Pilato y Herodes se hicieron amigos. Y no se llevaban bien entre sí. Tuvo que morir Jesús para que el mal estuviera feliz, estuviera contento. La verdad que Pilato trató de forma vergonzosa a Jesús. Estando convencido de que era inocente, le manda azotar y luego crucificar. Esto da evidencia de su naturaleza despótica. Él era importante, era el gobernador. Podía haber soltado a Jesús. Sabía que era inocente, aún así le manda azotar. Aún así permite que sus soldados, los romanos, le escupan, la abofeteen, le pongan una corona de espinas. Pero Claudia Prócula era distinta. Y es evidente que su mujer se interesaba directamente en las actitudes de su marido, procurando moderar sus excesos en la ejecución de sus deberes oficiales. En este caso tenía que estar enterada del arresto de Jesús. Estaría muy pendiente de ese juicio. Porque para que diga esas palabras, no tengas nada que ver con ese justo. Sabía que su esposo estaba pendiente del juicio y que tenía la última decisión. Su sueño inquieto estaba poblado de pesadillas. Se levanta angustiada y manda en caro a su marido que por causa de aquel justo de Jesús ha sufrido mucho en sueños durante la noche. No sabemos hasta qué punto la mujer deseaba favorecer a Jesús porque consideraba que era inocente. Aunque eso es posible, de lo que no cabe duda es que trataba de evitar que su esposo hiciera lo que precisamente hizo: poner sobre su cabeza la sangre de un justo, de un inocente. Y además, del Mesías. Desde el punto de vista humano, en el hecho hemos de ver a una mujer pagana, de naturaleza delicada, sensible, que trata de evitar que su marido cometa una atrocidad que solo podía invitar a la ira y a la venganza de Dios. Claudia Prócula tenía seguramente sus dioses, pero tenía un buen corazón. Su naturaleza, como decíamos, sensible,
muestra su favor hacia Jesús. Ella apoyaba, era la única que estaba en contra de que arrestaran a Jesús, de que lo mataran. Es un ejemplo para muchas mujeres cristianas y también para hombres, porque hay mujeres que pueden quedar avergonzadas. ¿Tú te imaginas que una mujer se dirige a su esposo, oye, no hagas esto porque lo que vas a hacer está mal? Y a lo mejor el hombre la puede avergonzar o omitir su consejo, que es lo que hizo en este caso Poncio Pilato. No escuchó el consejo de su esposa. Una esposa puede influir para bien o para mal en un marido, y las consecuencias pueden ser negativas o positivas, dependiendo la influencia. Me viene a la cabeza Jezabel, cómo influenciaba en su esposo, en Acab. Vaya dos, ¿eh? Para muchos la esposa ocupa el lugar que antes ocupaban los ángeles. Por desgracia, muchos maridos actúan todavía de la misma forma que Pilato con respecto a su esposa. No escuchan sus consejos. En estos casos la bondad de la esposa aumenta la maldad de su corazón. Amontonan ascuas de fuego sobre su cabeza. Y cuando las personas se dejan guiar por lo justo y obedecen a su conciencia, los incidentes de su vida toman otro giro. Pero cuando el amor al poder es superior, no importa cuántas exhortaciones reciba, ni quién sea el que intente hacerle reflexionar, seguirán pese a las consecuencias, porque en su corazón está el mal, porque ya han maquinado, como Caín, por ejemplo, ya en su corazón estaba la raíz de amargura, ya estaba maquinando que iba a asesinar a su hermano Abel, y ya no había vuelta atrás. Ni Pilato escuchó el consejo, las advertencias de su esposa. Qué triste, ¿verdad? Que un matrimonio no haya ese momento de intimidad, de consejo, ¿no? De hablar. Y además lo correcto. Sería triste que una persona se case con un esposo o una esposa y no escuche los consejos que quiera darle. Qué bueno que tú puedas escuchar a tu esposa. Qué bueno que tú puedas escuchar a tu esposo. Qué bueno que puedas escuchar el consejo del líder, de la autoridad, si viene de parte de Dios. Si es un mensaje o si el consejo que te va a dar sabes que es malo, sabes que lo que te está pidiendo, diciendo es malo, niégate. Pero si es un consejo bueno, oye, recíbelo, ponlo en práctica. No hagas como Pilato, que no escuchó las advertencias de su esposa, sabiendo que Jesús era inocente. Y aquí puedes recordar ese versículo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y Pilato, sabiendo que podía hacer bien, no lo hizo. Le contó como pecado. Pilato fue parte de la muerte de Jesús. Y ya la Biblia no menciona nada más de Pilato, solo dice que hizo amistad con Herodes y ya está. Pero podemos deducir que Pilato ya está donde tiene que estar, como Judas y como muchos que niegan a Jesús. Y en vez de hacer lo bueno, hacen lo malo. Por eso la última pregunta que quiero dejarte en este espacio, aprendiendo hoy hablando sobre la esposa de Poncio Pilato, es la siguiente. ¿Quién guía tu vida? ¿La conciencia del actuar correcto o la presión social? Pilato se dejó llevar por la presión social, incluso la de los líderes fariseos, y omitió el consejo de su esposa, de su persona, de su familia más cercana, de su ayuda idónea. No le hizo caso por la presión. ¿Por qué? Porque Pilato amaba más el poder que el propio consejo de su esposa. Sabiendo que Jesús era inocente, aún así, Pilato escuchó el consejo de los rabinos, de los hipócritas, de los sepulcros blanqueados, como decía Jesús. Por fuera muy bien, apariencia, pero por dentro. ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Quién guía tu vida? ¿Haces caso al consejo que viene de parte de Dios o haces caso al consejo de tu amigo por la presión social?
La respuesta depende de nosotros.